Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a grabar el tema de este sábado. Va a ser como una adición, vaya, al tema de la semana pasada de la cita de Primera de Pedro 3, 18 al 22, que tiene que ver, ¿verdad?, con la creencia de la inmortalidad del alma, ¿no? Como les comentaba en el sermón pasado, es un tema muy importante, hermanos. Y créanlo que va a ser el arma más poderosa del enemigo en estos tiempos. Y debemos de estar muy atentos, hermanos, porque la palabra de Dios dice que aún los escogidos serán engañados, imagínense. Si Dios no interviniera, hermanos, créanlo que nadie se salvaría, hermanos. Y este es un engaño poderoso, hermano, muy poderoso, hermano. Acuérdense que el enemigo siempre va a apelar a nuestros sentidos, hermano. Siempre sabe cómo llegarnos, nos conoce muy bien a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, por medio del espiritismo, hermano, pues va a tender una red, ¿verdad?, sobre un gran engaño sobre la raza humana. Por eso la importancia de este tema, hermanos. Quiero empezar, ¿verdad?, con una cita. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, ¿verdad?, cuando Saúl es rechazado. ¿Y por qué fue rechazado el rey Saúl, hermano? Porque Dios le había ordenado, ¿verdad?, que destruyera toda la idolatría que había en Israel, hermanos. Acuérdense que cuando Israel pidió rey, Dios le dio instrucciones, hermano. Y él luchó mucho contra la idolatría y la hechicería, porque en aquel tiempo ya había mucha gente que practicaba la adivinación, la magia antigua, hermanos. Acuérdense que la necromancia da necros, muerte, mancia, adivinación, viene desde las civilizaciones más antiguas, hermano. Todos esos brujos o sabios que estaban alrededor de los reyes o los faraones en aquel tiempo, hermano, eran gente que practicaba adivinación y supuestamente le decía al faraón o a los reyes lo que iba a acontecer en el futuro. Y eso es una abominación para Dios, porque el futuro, hermano, solamente Dios lo puede hacer, hermanos. Nada más que Satanás es un ser muy inteligente, hermano, que él como las personas que hacen ese tipo de eventos o manifestaciones en este tiempo, hermano, que les das tus ciertos datos y ya te pueden adivinar ciertas cosas. Imagínense si esas personas lo hacen, hermano, con el poder que les da Satanás. Imagínense Satanás, hermano. Es muy astuto y él puede recrear, ¿verdad?, eventos futuros, y algunas veces sí le pega y algunas veces no, pero casi la mayoría de las veces por todo lo que aprendió a través de los años, hermano. Casi siempre le funciona. En el caso de Saúl, ¿verdad?, pues Dios le da una orden de primeramente destruir la idolatría a los pueblos idólatras que habían hecho mucho daño a Israel. Acuérdense que todos esos pueblos ya habían colmado la copa de la ira de Dios en ese tiempo, hermano. Ya habían contristado el Espíritu Santo. Dios ya les había dado mucho tiempo, hermanos. Después de Noé, ya les dio más de 500 años, hermano, para que ellos se volvieran al verdadero Dios, pero eran gente que ya era mala, hermano. Ya no había remedio. Es igual que el pueblo antediluviano, hermano. Ya todos sus destinos y pensamientos eran de continuo al mal, al igual que los habitantes de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. También ya sus pensamientos, hermanos,
y eran de continuo mal. Por eso Dios los destruyó. Y estas civilizaciones también, hermano. Ya cuando Dios levantó rey, ya Dios le dio instrucciones a Saúl para que destruyera estos pueblos. Y uno de ellos era Amalek, hermanos. El rey Agag. Era un rey malo, hermano. Era un rey que a todos los pueblos que sometía, los destruía de una manera sangrienta, hermano. Estaba muy pasado, ese hombre era malo. Y Dios le dio instrucción a Saúl que cuando fuera que los matara a todos, le dijo Dios, no traigan nada, que sea anatema, ¿eh? O sea, nada de ahí, o sea, no agarres nada, ni oro, ni plata, ni animales, nada, y destruyes a todos, niños, mujeres, ancianos, todos. Dios le dio la orden, hermano. Así estaba la maldad, ya tan impregnada en esa gente que Dios les dijo, ya no hay nada bueno en ellos, destruyelos. ¿Por qué? Porque van a ser un cáncer, más que los dejas vivos. Y el rey Saúl, en vez de obedecer a Dios, hermano, ya cuando fue y se quedó con lo mejor de los animales, le perdonó la vida al rey, hermano, se lo trajo, o sea, se lo trajo para Israel, le perdonó la vida al rey, lo estaban atendiendo como un rey, o sea, es increíble, hermano, o sea, desobedeció abiertamente a Dios, y es cuando va Samuel y lo reprende tremendamente. Y según Saúl, ¿verdad? Pues llevó de los mejores animales, ¿verdad? Que encontró con el rey en esos lugares, ¿verdad? Imagínense, para sacrificárselos a Dios cuando Dios le había dicho que no agarrara nada, que los destruyera. Es increíble. Y así es esta parte, ¿verdad? Que vamos a ver. Y al final, pues Saúl, ya cuando Dios lo rechaza, pues acuérdense que esta historia termina cuando él va y visita por lo cual Dios le dijo que exterminara. Él fue y visitó a una bruja, hermano, a un agente de Satanás, para pedirle que le trajera a Samuel. Imagínense cuando Dios le dijo que no puedes hablar con los muertos, ¿verdad? Porque es una abominación, porque Dios sabía que cuando haces esas prácticas, volvemos a lo mismo, la necromancia, eso es diabólico, hermano, y Dios sabe que el diablo te va a engañar, que los muertos no pueden hablar con los vivos jamás, hermano. Entonces Saúl le dijo que le trajera a Samuel, imagínense, a una bruja, hermano, cuando ya Dios había cortado con él, y Satanás de volar lo engañó, hermano. Y esa fue la gota que derramó el vaso, y Dios, ya ahí ya fue cuando ya Dios. Es más, el mismo demonio, en forma de Samuel, ya Samuel ya había muerto, le dijo que iba a morir, que ya no puede hacer nada, que ya Dios lo había sentenciado. Claro que él mismo, hermano, con sus decisiones, él mismo se puso la soga al cuello, hermano. Entonces esta parte que lo voy a leer tiene que ver con eso. Saúl se propuso presentar en sacrificio lo que Dios había dispuesto que fuera destruido. Despreció abiertamente la autoridad divina. Escuchen, hermano, el sacrificio hubiera sido un insulto para el cielo. No obstante, conocer el relato del pecado de Saúl y sus resultados, ¿cuántos en la actualidad siguen una conducta parecida? Mientras se niegan a querer y obedecer los mandamientos del Señor, sí, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales, hermano. Ahí está, hermano. Está tremendo esta cita, hermano. Es una joya. Y esto nos da una idea, ¿verdad?, del pecado que estamos cometiendo aún dentro de las iglesias que se dicen cristianas, hermano. ¿Sí? Porque niegan los mandamientos de Dios, hermano. Porque acuérdense que el trasfondo al final es el sábado. Y el sábado es el cuarto mandamiento. Yo lo repito vez tras vez, hermano. Y como no guardan el sábado, ellos dicen que la ley de Dios está abolida. Imagínense, hermano, el pecado en el cual están. Y lo enseñan en los púlpitos, hermano. Y esta cita, escuchen: mientras se niegan a creer y obedecer algún mandamiento del Señor, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio, hermano.
por celosos que sean los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente alguno de sus mandamientos. Amén. Tremenda cita, hermano. Escuchen, como pecado de adivinación es la rebelión. Es cuando te rebelas ante Dios, hermano. ¿Sí? Es como pecado de adivinación, es como si tú fueras, es la misma, lo equipara a Dios igual, hermano. Como si fueras un adivino, un hechicero, un brujo. Escuchen, hermano. Y eso viene en la palabra de Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. La rebelión tuvo su origen en Satanás, hermano. Toda rebelión contra Dios se debe directamente a las influencias satánicas. Los que se oponen al gobierno de Dios se han aliado con el caudillo de los apóstatas, y este ejercerá su poder y astucia para cautivar los sentidos de ellos y descarriar su entendimiento. Hará que todo parezca bajo una luz falsa, como nuestros primeros padres, cuando Adán y Eva, escúchame, los que están bajo el dominio de su hechizo ven solo los grandes beneficios que han de recibir por su transgresión, hermano. El diablo siempre nos va a poner, hermano, lo más atractivo, lo que tú puedes obtener, ¿verdad?, por pisotear los mandamientos de Dios, pero de manera rápida. Es increíble eso, hermano. Y Satanás sigue actuando de la misma forma, así como engañó a Eva y a Adán en aquel tiempo, en este tiempo. ¿Cómo la engañó? Hombre, no morirás. O sea, no es cierto lo que Dios les está diciendo. Al contrario, ¿verdad? Van a ser como dioses, van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, eso le ha funcionado a Satanás desde el Edén, hermano, y lo sigue practicando y le sigue funcionando, hermano. Es increíble, hermano. No puede darse mayor evidencia al poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Es increíble esto, ¿no? Cuando Coré y Datán y Abirán se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un hombre como ellos mismos, y llegaron a creer que están realmente haciendo la voluntad de Dios. Y esta misma historia, hermano, se ha repetido vez tras vez a través de la historia de este mundo, hermano. En la supremacía papal, hermano. En serio, el diablo les entenebrece tanto la mente, hermano. Escuchen, hermano, que la Iglesia Católica, comandada por el Papa de Roma, mataron a más de 50 millones de personas entre el 1500, entre el año 538 y 1798, hermano, que fue la profecía de Daniel y Apocalipsis. 2260 años de supremacía papal, tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25, hermanos. O los 42 meses de Apocalipsis 13:5, hermano. Es increíble, son las mismas profecías, ¿sí? Pero en ese periodo de tiempo, ellos, según se sentían que eran como Dios en la tierra, hermano, y quitaban la vida a la pobre gente, pero de una manera atroz, hermano. Entonces estaba escuchando, hermano, algo que yo nunca me había puesto a pensar. Ahora, hablando de este tiempo que estamos viviendo, estas fechas, ¿no?, de la independencia de México de los españoles. Y ya ven que pues ya es que Hidalgo era un cura, y la Iglesia Católica, hermano, en España giró un documento donde lo excomulgó, hermanos, pero de una manera, o sea, maldiciéndolo. Ese es el espíritu, hermano, ese es el espíritu de esa iglesia, hermano. Con todo mi respeto se los digo, hermano, pues sí tenemos que abrir los ojos. Ellos, desde que nacieron como iglesia, hermano, nacieron torcidos y siempre han estado al servicio de Satanás, hermano. Con todo mi respeto a nuestros hermanos católicos, pero sí tenemos que estudiar más y entender más el trasfondo y las enseñanzas y los dogmas de la Iglesia Católica Romana, hermano. Y en el nombre de Dios, hermano,
¿Te acuerdan las cruzadas también? Los cristeros en aquel tiempo y todo ese tiempo, hermano, todo el tiempo han matado gente en el nombre de Dios. Eso son pecados que algún día le van a tener que dar cuentas a Dios, hermano. Pero al rechazar el instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo e insultaron el Espíritu de Dios. O sea, hablando de Coré y Datán y Abirán en el tiempo de Moisés. Así en los días de Cristo, los escribas y ancianos judíos que profesaban ser muy celosos por el honor de Dios crucificaron a su Hijo, hermano. El mismo Espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios, hermano. Así está la situación, hermano. Es que se leer ese texto, hermano, porque muchas veces el diablo, con su influencia basada en el espiritismo, en pues, todas esas gentes, todas civilizaciones, ¿verdad?, creían, ¿verdad?, que había vida después de la muerte. Y ustedes observen, todas esas civilizaciones de Oriente creen lo mismo, hermano. Todas, el trasfondo, el trasfondo de las creencias, por ejemplo, de los hindúes, ¿verdad?, de los budistas, en el hinduismo, hermano. Ellos creen en la reencarnación, imagínense, todos ellos también creen que hay vida después de la muerte, que siguen un ciclo y ciclos interminables, hermano, hasta que encuentras tu autorrealización, ¿sí? Sí, hasta que ya encuentras tu nirvana. Eso es muy usado en esas tipos de religiones, en el budismo, y ustedes observen, ¿no?, en la religión hindú tienen más de 30,000 dioses, hermano. En el budismo acá, los chinos, Buda, y si todos observen, todos esos dioses que ellos adoran, hermano, son gente muerta, hermano. Observenlo, verán. Los árabes con Mahoma, adoran a Mahoma, hermano. Y ese también es un hombre que está muerto. Nada más que ellos creen en Alá, un ser superior. Pero de todos modos, al final, si ustedes observan, ellos, sus bases y sus creencias, ¿verdad?, tienen mucho que ver con esta enseñanza y esta doctrina que estamos estudiando en el día de hoy, hermano, la semana pasada y el día de hoy. Tienen que ver con eso. Y todas esas religiones también, hermano, niegan que hay un hijo de Dios. Todas, la que me pongan. Y en el cristianismo, la Trinidad, niegan que hay un hijo literal, nacido y engendrado del Padre, hermano. Observen, es lo mismo. El diablo es bien astuto. A todas, por diferentes nombres o diferentes circunstancias, pero enseña casi lo mismo. En la actualidad, pues se vuelvo a comentar, ¿verdad? Pues la Iglesia Católica tiene un santo para cada pueblo. Son muy astutos, hermano. Son muy astutos y han creado santos, ¿verdad?, que son gente muerta. Y recuerden la cita que les leí el otro día de Salmos, de los Salmos, ¿verdad?, que donde decía que en la apostasía en el Jordán, hermano, cuando los moabitas, dice que al final adoraron a Baal peor y comieron lo sacrificado, ¿sí?, o las viandas o las libaciones, ¿verdad?, que le ofrecían a los muertos, a dioses paganos, hermano. Porque todos los dioses paganos eran gente humana, gente que existió en aquellos tiempos, que después nos agarraron como dioses, y eran gente muerta, hermano. Y el pueblo de Dios en ese tiempo comieron lo sacrificado a los ídolos, hermano, y llevaron libaciones. Y la Iglesia Católica, ¿cómo nos lo ha enseñado, cómo nos lo ha metido eso en este tiempo, hermano? Pues es bien fácil, hermano. El día de los fieles difuntos, el día 1 y el día 2 de noviembre, observen, es exactamente lo mismo, hermano. El día de los muertos, hermano, hasta le tienen un día. Abramos los ojos, por favor, hermanos. ¿Y qué es? Mucha gente que les lleva a las tumbas. Allá para el sur es más notorio, más que aquí en el norte. ¿Qué les llevan a comidas, libaciones, lo que le gusta al muerto? Y todo esto es lo que era sacrificado o lo que se le llevaba a los muertos, hermano.
es exactamente lo mismo desde aquellos tiempos, hermanos. Es más que la Iglesia Católica es bien astuta y lo metió aquí con un toque de cristianismo y que esto y que el otro y engañan a la gente, hermano, pero es exactamente lo mismo. Es una ofrendar, ir a ofrendar a los muertos, hermano. Y todo eso asienta las bases de exactamente lo que estamos estudiando el día de hoy, hermano. Vamos a leer una cita, hermano, comenzar ya más de fondo el tema. Se encuentra en Génesis 2:7, ¿verdad? Que dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Donde dice ser viviente aparece la palabra nefesh en hebreo, que significa ser vivo, pronombre personal, todo lo que tiene que ver con vida, hermano, o persona también, hermano. Entonces, en este versículo podemos observar que el hombre en su totalidad es la unión del polvo y el aliento de vida, hermano. Quiero aclarar algo, hermano. El aliento de vida no es ningún espíritu, hermano, que Dios nos mete, o no. ¿Sí me explico? Debemos de entender esto. El aliento de vida simplemente es el alijo, el ruaje, el aliento de vida viene siendo la vida que Dios te da simplemente, hermano. Él te la sostiene diariamente. Por eso cada mañana que nos levantamos debemos darle gracias a Dios por un día más, hermano. Porque el momento en que Dios se separa el polvo y el aliento, ahí morimos, hermano. Pero aquí no dice en este versículo, ¿no?, que Dios le dio un alma o que el hombre tiene un alma, hermano. Debemos de entender eso. Porque acuérdense que la mayoría de la gente entiende que alma es un ser intangible, o como un espíritu, como un fantasma, hermano. Eso es un alma, y no, alma, hermano. Simplemente es la palabra nefesh, que es un ser viviente, es un alma en su totalidad. Aquí no dice, ¿verdad?, que Dios le dio un alma o que el hombre tiene un alma, solo dice que el hombre es un alma, completamente es un alma viviente, en la unión del polvo y el aliento, hermano. Aparece la palabra nefesh en arameo, que significa persona, ser vivo. Veamos las siguientes citas, Mateo 16:26. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí, hermanos, aquí nos indica, porque es con palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Pero, o sea, ¿qué aprovecha para cualquiera de nosotros, hermano, si tenemos todas las riquezas del mundo y todo, y nos perdemos? Al final lo que quiere decir Cristo aquí, hermano. O sea, cuando viene aquí y si perdiere porque ¿de qué aprovechará el hombre si tuviera toda la riqueza, todo lo que el hombre puede desear, pero si se pierde uno, no? Aquí Cristo está diciendo si perdiere su vida, porque acuérdense que nosotros estamos para vida eterna o para muerte eterna, hermano. Dios, el propósito de nuestra vida es reformar nuestro carácter y ser idóneos para ir al cielo. Es lo que Cristo les quiere decir. ¿Qué ganas con tener todas las riquezas, todo lo que este mundo te da, si te pierdes? Es lo que Cristo quiere decir en este versículo, hermano. Y vamos a ver lo mismo en Lucas 9:25. Se me hace que está un poquito más claro. Aquí dice, pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mira, aquí ya viene más clarito. Es la misma cita, pero con otras palabras de otro evangelista, hermano. Y aquí es exactamente lo que yo le estoy diciendo. El alma no es una parte del hombre, hermano, sino el hombre en su totalidad. El alma es la vida, prácticamente, hermano. ¿Por qué? Porque fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Y tú como persona, ¿verdad?, si no haces las cosas como Dios manda, simplemente te vas a perder. ¿De qué ganas de que tengas todo lo que el hombre puede ser, ¿verdad?, si te pierdes? Es exactamente aquí, y en Lucas te lo dice más claro, ¿verdad? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues de nada sirve, hermano.
¿Cómo podría el hombre vivir eternamente? Eso es fácil. Vamos al libro de Génesis. Aquí vemos que Dios les puso las condiciones idóneas a Adán y Eva, hermanos, para ser eternos, porque Dios los hizo perfectos y todo era bueno en gran manera. Lo único que Dios les pidió fue obediencia en cuanto al árbol del conocimiento del bien y el mal. Ellos no pagaron el precio de su felicidad y de la vida eterna que Dios les ofrecía, hermanos. Pecaron y la paga del pecado es la muerte, hermanos. Y de esta manera entró la muerte a este mundo y perdimos la bendición de la vida eterna. Pero Dios tenía la provisión por medio de su Hijo para volver a tener acceso a la promesa de vivir eternamente, hermano. Hay citas en Patriarcas y Profetas de la sierva del Señor, ¿verdad?, donde dice que Adán lloró, hermano, cuando vio que las hojas de los árboles empezaron a caer, porque antes de que entrara el pecado, todo era perfecto, hermano. Los árboles no se les caía ni una hojita. Todas las cosas estaban perfectamente, hermano, en armonía. Entonces, cuando peca, los árboles también empezaron a morir. Se le empezaron a caer las hojas. Entonces, cuenta la sierva del Señor que Adán lloró, hermano, amargamente, ¿verdad?, por lo que él había hecho y las consecuencias de su transgresión, hermano. Todos aquellos que creyeran en el sacrificio de Cristo, hermano, en la cruz del Calvario, tendrían otra vez la oportunidad de la inmortalidad y la vida eterna. Ahora, en Génesis 2:29, Dios colocó en medio del huerto el árbol de la vida, hermano, el cual le daba al hombre la oportunidad de estar siempre sano y vivir para siempre, si comían de él. O sea, Dios les puso el árbol de la vida, hermano. Dios les puso el árbol de la vida. Y el hombre Adán y Eva tenían una dependencia de ese árbol, hermano. Tenían una dependencia de ese árbol para poder ser eternos, hermanos. Aquí dice, entonces Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol y hizo a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí estaban, no sé, estaban relativamente cerca, ¿verdad? Quiero pensar. La vida del hombre, hermanos, no dependía de sí mismo. Dios le dejó la provisión del árbol de la vida en medio del huerto. Y Dios se los dejó, ¿verdad?, para perpetuar su vida, o sea, ser eternos, ¿verdad? Pero lo que quiero que se entienda aquí, ¿verdad?, que ellos no eran eternos en sí. Ese es el punto que debemos de entender, que nosotros no somos inmortales en sí. Sí, éramos inmortales por la dependencia o por comer del árbol de la vida. Teníamos la dependencia del árbol de la vida. El único inmortal, dice la palabra de Dios, es Dios y nuestro Señor Jesucristo, hermano. En la actualidad, amén, porque Cristo ya Dios lo volvió a glorificar, y Cristo, acuérdense que es hijo del Dios Altísimo, y Cristo tiene todas las características de su Padre, hermano. Sí, entonces nosotros no somos inmortales, tenemos una dependencia del árbol de la vida. Por eso Dios, cuando los echó del Edén, hermano, los echó por esa razón, porque dijo, estos ya pecaron. Imagínense perpetuar o inmortalizar el pecado, hermano. No, Dios no lo iba a permitir. Por eso los echó y puso un ángel ahí en la puerta, hermano, con una espada de fuego para que no puedan regresar al huerto, hermano. Entonces la vida del hombre no dependía de sí mismo, hermano. Dios les dejó la provisión del árbol de la vida en medio del huerto para perpetuar su vida, hermano. Hay una cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 288 de Ellen White. Dice, el fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén tenía poder sobrenatural. Comer de él significaba vivir para siempre. Su fruto era antídoto de la muerte. Sus hojas tenían el fin de perpetuar la vida y la inmortalidad. Tremenda cita, hermano. Y en Patriarcas y Profetas, página 44 de la misma Ellen White, dice, para que poseyeran una existencia sin fin, el hombre debería continuar comiendo el árbol de la vida. Si era privado de ese alimento, su vitalidad disminuiría gradualmente hasta extinguir su vida, hermano. Ahí está. Cuando el hombre pecó, Dios en su providencia lo sacó del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida y así evitar la perpetuidad del pecado, y de esa manera entró la muerte en el mundo. Génesis 2:15 al 17.
Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la instrucción de Dios, hermano. La promesa estaba condicionada a la obediencia. Más adelante vemos cómo entró otro intruso a la escena. Génesis 3, 1 al 5, es cuando Satanás entra en escena. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto del árbol del huerto todos podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Tremendo, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ese eco, hermano, ese eco, esas palabras de Satanás, no morirás, al contrario, vas a entrar a un plano espiritual, un plano superior, vas a ser mejor, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Imagínate, Dios le lavó el coco a Eva y le puso un panorama más así a corto plazo, hermano, un panorama mucho mejor que supuestamente lo que Dios les estaba ofreciendo, y ella le metió la duda y estuvo dispuesta a desobedecer a Dios, hermano. Y sí dice que ella comió del fruto. Ella lo vio atractivo ante sus ojos. Y dice que el diablo ahí la fue induciendo, hermano, hasta que... Acuérdense que el diablo siempre nos pone las cosas bien atractivas, hermano. Aquí entra una disyuntiva para la pareja, hermanos. Por un lado, Dios diciéndoles que morirían si comían del árbol, y por otro lado, Satanás diciéndoles que no morirían si desobedecían a Dios. Y Génesis 3:6 dice que decidieron desobedecer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ella codició, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vean cómo está pisoteando los mandamientos, hermano. Para alcanzarla tomó de su fruto y comió. Ahí robó, hermano, porque era un árbol prohibido. ¿Sí me explico? Pisoteó varios mandamientos en ese solo versículo. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella, hermano. Está tremendo esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué tremenda y qué triste, hermano, esa decisión que tomaron, porque hasta la actualidad seguimos todos nosotros bajo ese influjo de como esa maldición. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás, como Dios los maldijo, espinos y cardos se producirán y comerás planta del campo. Desde el 17, el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste el árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos se producirá, comerás plantas del campo. En ese tiempo ni siquiera había espinas, hermano. Con el sudor de tu rostro comerás el pan para que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo y al polvo volverás. Tremenda cita. Dios dictó su sentencia por la desobediencia, ¿no? A partir de ahí todas las cosas que Dios había hecho en gran manera comenzaron a degradarse. El medio ambiente, la facultad de obedecer a Dios en las leyes de la salud y el acceso al árbol de la vida. Pues empezó el hombre a enfermar, el medio ambiente se empezó a deteriorar, hermano. ¿Sí? Y Dios les dio las leyes de la salud, porque antes ni siquiera tenían necesidad de eso, porque al comer del fruto del árbol de la vida, ellos jamás se enfermaban, hermano, y siempre iban a ser jóvenes. Imagínense, hermano, eternos, jóvenes y sin enfermedades. Qué tremendo, hermano. Génesis 3:22 al 24 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra, ¿sí? De la cual fue tomado. Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Algo a resaltar aquí, hermano, es que Adán y Eva no eran inmortales en sí mismos, amén, sino que tenían la dependencia del árbol de la vida. Solo Dios es inmortal en sí mismo. Por eso a ellos les tuvo que cortar el acceso al árbol de la vida y evitar la perpetuidad del pecado. Aquí viene un punto muy importante de análisis. Es que si el hombre fuera inmortal en sí mismo, ¿cómo enseña la doctrina de Satanás de la inmortalidad del alma, hermano? Entonces, acuérdense que Satanás dijo que no morirían, aun cuando desobedecieran. Entonces si el hombre es inmortal, ¿qué necesidad tendríamos de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario para obtener la vida eterna, hermanos? Qué tremendo este análisis, hermano. Vean cómo Satanás te engaña a todo mundo. Y lo más tremendo, hermano, en los púlpitos cristianos se enseña eso, hermano. Entonces, si el hombre es inmortal, hermano, ¿qué necesidad teníamos de Cristo? Porque nosotros buscamos la vida eterna por medio de la obediencia, ¿verdad? A los requerimientos de Dios para tener la vida eterna. Entonces, ¿para qué? ¿Qué necesidad habría, hermano? ¿Ven cómo es qué incongruencia, hermano? Y cómo tuercen las escrituras de una manera tremenda y cómo arrastran a gente con esos errores, hermano. Veamos la importancia de entender este estudio, hermano, que es un tema de salvación, el cual el enemigo ha pervertido en muchas iglesias, poniendo en peligro la vida eterna de mucha gente, hermano. Génesis 5, 1 al 32. Tiene la longevidad de los antediluvianos. Aunque vivían muchos años, pero siempre al final morían, como Dios se los había dicho. Duraban más años por su cercanía a Adán y Eva, en la línea de descendencia. No fue el único que fue trasladado vivo al cielo, hermano. Toda esta gente, hermano, como tenían genéticamente hablando en la línea de Adán, estaban muy cercanos, hermano. Entonces, en ese tiempo sí vivían muchos años, hermano. Por eso cuando Dios los destruyó en el diluvio, hermano, Dios les dijo que ya 120 años iba a ser el tope. Iba a ser el tope de vida en ese tiempo. Nada más que ya ahorita, pues, nos hemos ido degradando, ahorita ya yo creo que el tope de vida de los seres humanos creo que son 80, 75, 80 años, hermano. Uno que otro garbancito que brinca, porque llevan una vida bien, hermano, y porque Dios así lo dispone. Pero si ustedes observan, la mayoría de la gente, hermano, 75, 80 años se está muriendo, hermano, en este tiempo. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo esta gente vivía pues hasta 800, 900 años, ¿no?, por su cercanía a la genética directa de Adán. En Génesis 6:23, Romanos 6:23, Dios tenía razón: al no comer del árbol de la vida morirían por el pecado, porque la paga del pecado, hermano, es la muerte. Después del diluvio de Noé a Abraham, Génesis 11:10 al 32, vemos cómo bajó la longevidad de estas personas, hermano. En el tiempo de Moisés vemos igual cómo disminuyó sus años de vida, y así nos vamos hasta el rey David, Salmo 90:10. Vamos a volver al texto de Génesis 2:16 y 17, ¿verdad? ¿Por qué no murieron ese mismo día? Ya que Dios les dijo que del día que comieran del fruto de ese árbol, ¿verdad?, iban a morir, ya que la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años, hermano. Y aquí vemos algo bien interesante, hermano. No murieron ese día, ¿por qué? Porque Dios, en su amor y su misericordia, hermano, Dios les dio el sustituto. Y Dios les enseñó ahí cómo, por medio de la fe, ¿verdad?, por medio de los sacrificios de un corderito, ¿verdad?, que prefiguraba a Cristo en el futuro, ellos, ¿verdad?, por la fe, ¿verdad?, tenían esa esperanza. Y ese sustituto, ahí en ese corderito que representaba a Cristo, ellos les perpetuó Dios la vida ahí. Pero fue gracias a esa provisión que Dios ya tenía, hermanos. Ellos no fueron muertos ahí instantáneamente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, así que ellos
en el futuro iban a morir. Y sí, pues Adán vivió 930 años y murió. Eran más longevos, ¿verdad? Pero al final iban a morir. Y Dios ahí les dio el sistema de leyes ceremoniales, ¿verdad? O de sacrificios, hermano. Dios ahí se los enseñó desde el Edén, hermano. En Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Creo que aquí es donde está un punto importante de esperanza para nosotros, ¿verdad? Dios, en vez que ellos murieran, les dio la provisión de un corderito que simbolizaba a Cristo en el futuro, el cual sería el garante de toda la raza humana muriendo por nosotros a pesar del pecado, hermano. Esto lo podemos ver en 1 Pedro 1:18-20, y Apocalipsis 13:8, el cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo, hermanos. Aquí se está refiriendo a esas pieles que Dios usó para tapar la vergüenza de Adán y Eva. En 2 Timoteo 1:10 dice, Cristo quitó la muerte y nos dio la oportunidad de la inmortalidad, hermanos. Romanos 2:6-7, Jesús trae la inmortalidad, o sea que cuando Cristo venga por segunda vez, nos dará la inmortalidad, amén. Pero aquí ya es un punto a resaltar aquí, hermanos, es de que nosotros, toda esa gente que ya murió en nuestro Señor Jesucristo, está muerta, hermano. Está esperando la resurrección de los justos cuando Cristo vuelva por segunda vez, y dice la palabra que ahí serán revestidos de inmortalidad, hermano, porque ahí van a ser tan eternos como Dios mismo, pero, hermanos, Dios, acuérdense que Dios tiene el Edén en el cielo, hermanos, y la palabra de Dios lo enseña, que en medio del Edén está el huerto, está el árbol de la vida, y de él vamos a tener que comer, y da 12 frutos al año, un fruto diferente cada mes, hermano, y dice que ese árbol, todo el mundo tendrá que comer de ese árbol, de las hojas y de los frutos, hermano, para poder ser inmortales. O sea, todos vamos a seguir teniendo esa dependencia del árbol de la vida, hermano. ¿Sí observan? Que al final de todos modos vamos a depender del árbol de la vida, hermano. 1 Tesalonicenses 4:13-17 y 1 Corintios 15:51-55, aquí es donde observamos, aquí viene la narrativa, ¿verdad? de que para que no muramos los que mueren sin esperanza, escritos de Pablo. Dice que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo a la final trompeta resucitarán. Y todos los que estemos vivos, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, a los que están muertos. Cuando ya estén todos resucitados, ¿verdad? Los justos, dice que Dios nos levantará y los recibiremos en el aire. Acuérdense que Cristo, hermano, cuando en su segunda venida, Cristo no va a tocar la tierra, hermano. Cristo nos va a recibir en el aire y de ahí nos va a llevar al cielo, hermano. ¿Por qué no toca la tierra nuestro Señor Jesucristo? Porque viene con toda la gloria de su Padre, hermano. Y si Cristo tocara ya no viene como aquel humilde Galileo, hermano, él ya viene con poder y gloria. Entonces, si Cristo toca la tierra, la desintegraría, hermano, con el poder que hay en Dios. Imagínense. Por esa razón, ¿verdad? Por el pecado que va a haber en ese tiempo, que hay ya de hecho aquí en la tierra, no la puede tocar, hermano, porque si la toca, la desintegraría, hermano. Imagínense el poder que hay en Dios, hermano. El único que tiene mortalidad en sí mismo es Dios y su Hijo, hermano. 1 Timoteo 6:14-16, hermano. Vamos a leer esta cita, hermano, nada más para aquí. 1 Timoteo 6:14-16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz accesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es el único que es inmortal, hermano. Nada más la inmortalidad, la verdad, pues está en el Padre y el Hijo. No hay más, hermano, no hay más. Entonces, para concluir, hermanos, cuando todo termine, el Señor volverá a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Él volverá a poner en medio del paraíso el árbol de la vida, lo que les comentaba ahorita, eso viene en Apocalipsis, hermano. Por Apocalipsis 22, hermano.
el cual no garantizará la vida eterna, ¿sí? El cual nos garantizará, perdón, el cual nos garantizará la vida eterna y la inmortalidad. Nos volveremos a depender de ese árbol, pero nosotros jamás tendremos inmortalidad inherente, hermano. Esa es una gran mentira que ha enseñado Satanás, hermano, a través de los siglos, hermano. Todo eso de que el hombre es inmortal, hermano, es un eco de las palabras engañosas de Satanás, hermano. Que sigamos pecando, que no hay problema, desobedezcamos a Dios, pero nosotros vamos a ser inmortales, o sea que no vamos a morir. Y Dios dice que la paga del pecado es la muerte, hermano. Y el alma que pecare, esa va a morir, hermanos. Entonces esa cita podemos leerlo, ¿verdad? De lo que les acabo de leer, ¿verdad? En Apocalipsis 21:4, dice: enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya, hermanos, pasaron ya. Apocalipsis 2:7, también aquí mismo, en el libro de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, hermano. Ahí está. Lo que yo les venía comentando, que al final vamos a tener esa dependencia del árbol de la vida, hermanos. Isaías 66:22-23, para muchos hermanos, ¿verdad?, que no sabían esto. Vean que aún en la eternidad, hermanos, para siempre, escuchen, para siempre, vamos a seguir guardando el sábado, hermanos. Y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, hermanos, de guardar los mandamientos de Dios. Mira, aquí casi, hermanos, para el día, quiero nomás aquí darles un... en el Isaías 65:3-4 dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos quemando incienso sobre ladrillos, toda la idolatría, hermano. Y está hablando, es una profecía mesiánica ya para el tiempo del fin, hermano. Que se quedan en los sepulcros, escuche, hermano, que se quedan en los sepulcros, llevando libaciones y ofrendas a los muertos, hermano. Y en lugares escondidos pasan noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, hermano. Dice Dios que van a ser raídos de la tierra, hermano. Van a ser raídos, ¿verdad? Porque Dios lo está diciendo, ¿verdad?, como una amonestación, hermano. Dice: los que se santifican, 66:17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Ahí está, hermano. Tremendo, hermano. Y esta es la cita 66:22-23, para que vean que vamos a guardar el sábado, hermano, por toda la eternidad, hermano. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es eterna y el sábado es el cuarto mandamiento, hermano. Porque porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, ya hablando de la tierra nueva, cuando ya el pecado se acabe, hermano, que ya Dios haya destruido al diablo, sus ángeles y a todos los impíos, dice: que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a orar delante de mí, dice Jehová. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. ¿Y cómo vamos a obtener esa inmortalidad, hermano? ¿Cómo la vamos a obtener? Vamos a leer unas citas tremendas que vienen aquí. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, hermano, tenga vida eterna. O sea, esa es la clave, hermano. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hermano. Y la Biblia es clara, hermano. Aquí no hay Trinidad, hermanos. La palabra de Dios dice: el Padre hablando,
el Padre hablando, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. ¿Sí? Clara la palabra. En Juan 17:3, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es unas citas también de Primera de Juan. Es que mi Biblia está muy viejita, hermanos. Primera de Juan 5:11 y 12, hermano. Dice, este es el testimonio. Dice, desde el día es el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo, hermanos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, hermano. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermano. Clarito, al punto, y es un argumento muy fuerte, hermano. Aquí no hay medias tintas, hermano. La palabra es muy clara y sin torcerla, hermano. La verdad, créanlo que la Biblia la comprendería todo el mundo, hermano, cuando no la tuerces, pero cuando la tuerces es ahí donde entra el problema, hermano. Ese es un pequeño adición, hermano, al sermón pasado. Espero que haya sido de gran bendición, hermano. Yo espero que lo analicen y en todas estas palabras y estudiemos más la palabra de Dios, hermanos. Ahí está la vida eterna. Y ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Crean lo que es las palabras mismas de Cristo, animándonos a estudiar la palabra, hermanos. Esperando que sean bendecidos gratamente, hermano. Cuídenseme mucho, que Dios me los acompañe y bendiga todos sus afanes de esta semana que viene. Y sobre todo, pensemos, hermanos, y pidámosle a Dios sabiduría. En Santiago dice que la pidamos a Dios la sabiduría, hermano, ya no la dará en abundancia, hermano, hasta que sobreabunde, dice la palabra, en abundancia, hermano. Todo es cuestión de pedirlo, hermano. Como Dios conoce nuestro corazón, y si realmente buscamos